La mayor parte de la energía que necesitamos en las células proviene de la glucosa, que es el azúcar principal. La energía de la glucosa se va cediendo en diferentes reacciones en las cuales se extrae esa energía y se transforma en ATP. La glucosa en una segunda fase requiere oxidarse completamente, un proceso que requiere del oxígeno directamente y en el cual se obtiene una cantidad de energía todavía mucho mayor. Esta segunda fase ocurre en un orgánulo principal, la central energética celular, que son las mitocondrias. Estos compuestos derivados de la glucosa necesitan entrar dentro de la mitocondria para oxidarse completamente. Y la mitocondria es impermeable a la mayor parte de los compuestos. De manera que se necesitan unas proteínas especiales insertas en la membrana mitocondrial interna, que son los transportadores mitocondriales, para conseguir que estas moléculas entren en la mitocondria y se oxiden completamente. Además de los transportadores, en la membrana interna de la mitocondria existen dos maquinarias muy importantes. Una es la cadena de transporte de electrones, que va a generar el gradiente de protones a ambos lados de la membrana. Ese gradiente de protones es el que va a ser utilizado por la famosa proton-ATP sintasa, que es un complejo de muchas proteínas y que actúa como una turbina que va a generar, utilizando ese gradiente, la síntesis del ATP celular. La proton-ATP sintasa no solo es un complejo multiproteico responsable de la síntesis de ATP, además de eso es un complejo muy importante porque regula procesos de envejecimiento, porque regula procesos de supervivencia y porque regula procesos de muerte, como ocurre cuando se produce o se induce la muerte celular en la célula. Dado que la mitocondria tiene un papel esencial en la célula, es fácil de entender que en muchas patologías su funcionamiento no es el correcto. Esto se ha visto en cáncer, enfermedades degenerativas, enfermedad cardiovascular. Nosotros llevamos muchos años trabajando en enfermedades neurometabólicas, enfermedades clasificadas como raras debido a su baja prevalencia, y en muchas de ellas, en concreto en acidurias orgánicas, se acumulan metabolitos, moléculas tóxicas que van a dañar la mitocondria, y como consecuencia esta mitocondria va a generar unas moléculas derivadas del oxígeno que a su vez van a dañar otros componentes de la célula, como son el DNA, las proteínas o los lípidos. Nosotros caracterizamos estos procesos en células de los pacientes y también en el modelo de ratón para intentar paliar estos defectos.